Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Me escucho bien? Buenos Ok, días, profe. buenos días a todos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo están después de su segunda fiesta? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue en la fiesta? ¿Bien? ¿Intensa la fiesta? Bueno, eso me dijeron que les gustan las fiestas intensas, entonces, hay que ser buenos organizadores de fiestas intensas, ¿verdad? Bueno, todavía, dice Hosmar que todavía está en la cruda realidad, todavía no se recupera, ¿verdad? Pero bueno. Pues abusados y hay que recuperarse porque ya mero viene la siguiente fiesta, ¿no? Andamos de fiesta. Ok, vamos a continuar entonces con el tema 7. Vamos a terminarlo ya. Andamos atrasadones, entonces tenemos que meterle velocidad a esto. Obviamente entendiendo todo, ¿verdad? Sino que chiste. Ok, entonces ya la vez pasada terminamos de ver lo que son secuencias, vimos cómo se utilizan cómo utilizarlas de manera separada, que fue un ejemplo como este, utilizando Nextval, Curval, eh, y cómo se utiliza también dentro ya de sentencias insert, que es digamos el uso clásico. Se utilizan junto con sentencias insert para generar los valores, ¿no? Al momento de hacer inserciones o curval para obtener el valor actual. En la práctica 8 seguramente tal vez ya estuvieron ahí checando, ¿verdad? Se utilizan bastante las secuencias, ¿ok? Entonces ahí ya sea que se auxilien, sobre todo se puede complicar cuando tienen que hacer referencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí este orden ID se le asigna un nuevo valor? Aquí el nuevo valor se genera, pero ¿qué tal si lo necesitan más abajo? Tal vez para insertarlo como FK, como llave foránea. Pueden utilizar curval, por ejemplo, en otra instrucción select, perdón, insert, ¿ok? Aunque pues puede haber ahí un poquito de complicación, sobre todo si no es, hay veces que no estamos teniendo la certeza de que realmente curval tenga ese valor, pues no auxiliarse de las variables que vimos también la vez pasada para que estar más seguros, ¿no? De que el valor sea el adecuado. Entonces, nada más ahí es cuestión de ver qué les conviene más, si curval o utilizar el uso de variables que vimos la vez pasada, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto que son los índices. Este tema, ustedes recordarán desde el tema 3, revisamos lo que era un índice, sobre todo la importancia que tienen los índices para desempeño, ¿no? En su momento vimos el concepto, vimos tipos de índices, vimos los índices, uno de los índices que vimos fueron los B-tree, ¿ok? Aquí en la parte de SQL nos enfocamos a este tipo de índices, B-tree, que son los más comunes. Están los bitmap, que son los que se emplean en data warehouses, en bases para hacer analítica, ¿ok? Son los dos tipos de índices que normalmente se utilizan ya en implementación en la parte de SQL. Entonces vamos a enfocarnos a estos nada más, ¿ok? Entonces, no perder de vista, recuerden que los índices tienen sus beneficios, pero no siempre es adecuado crearlos. Aquí en su proyecto final, viste, es bien importante, casi siempre se les olvida, le dan poca importancia a esto, anótenlo bien. Es importante que me propongan un buen esquema de indexado con su modelo asignado, ¿no? Con su caso de uso, caso de estudio asignado, tiene que proponer un esquema de indexado. ¿A qué me refiero? Me tiene que explicar y justificar qué índices pudieran ser los más adecuados para su modelo. ¿Ok? Esto con la finalidad, uno, de cuando son unique, pues es para garantizar unicidad, pero cuando son non-unique es para mejorar desempeño. Entonces ahí tienen que ver dónde podrían ser buenos los índices para mejorar desempeño, sobre todo en llaves foráneas, ¿no? ¿Qué llaves foráneas son las que convendría indexar? ¿No? Pues aquellas, por ejemplo, donde tengamos tablas grandes, ¿no? Dos tablas que tengan una FK y que queramos hacer operaciones join de manera frecuente, conviene indexar la llave foránea, ¿ok? Cuando ambas tablas tienen cardinalidades grandes,
¿ok? Y querramos hacer un join, por ejemplo, de manera frecuente, conviene indexar la FK. Entonces son de las cuestiones que ya comentamos que tienen que considerar en su proyecto, ¿no? Bueno, entonces las recomendaciones, esto nada más para acordarnos un poco dónde era correcto usar un índice. Comentábamos que si la tabla es muy pequeña, por ejemplo, si tiene pocos registros, el índice no nos ayuda. En ese caso, la tabla siempre va a ser cargada y el índice no se utilizaría. ¿Ok? En tablas grandes, decíamos, se deben crear índices únicamente si las condiciones de búsqueda de las sentencias SQL involucran a las columnas indexadas. No tiene sentido indexar una columna que realmente no la usamos para hacer búsquedas, ¿no? Y por otro lado, las búsquedas deberían de regresar un porcentaje de registros relativamente pequeño, ¿no? Menor al 15% de la cardinalidad de la tabla, ¿ok? Y este es el punto que les digo, a veces se les olvida mucho considerarlo en sus proyectos. Útiles en columnas empleadas para hacer join, o sea, en FKs, ¿ok? Por lo que se recomienda crear los índices en llaves foráneas. Ojo, esto no significa que todas las foráneas las tengan que indexar, no necesariamente todas. ¿Cuáles sí, cuáles no? Si tenemos una FK y normalmente es poco probable que hagamos un join aquí, ¿ok? O lo hacemos con poca frecuencia y posiblemente la tabla hija tenga pocos registros. Entonces ahí un índice puede que no sea tan necesario, ¿no? De ahí en fuera, las demás, las foráneas, y si utilizan en joins frecuentes, conviene indexarlas, ¿no? Un índice causa mayor lentitud, sobre todo porque recordarán de temas pasados, tema 3, pues se crea el árbol que revisamos en su momento y cada vez que se haga una inserción, una actualización, inclusive una eliminación, recuerden que el índice se mantiene. Entonces estas operaciones pudieran causar de repente problemas de desempeño, ¿ok? Entonces por eso también es que no debemos abusar de los índices. Bueno, ya entrando a detalle con lo que sería la sintaxis, esta es la sintaxis que usamos para crear un índice. Create, aquí indicamos si va a ser de tipo unique, ¿ok? O si va a ser de tipo bitmap. Vean que no hay algo que me diga que si el índice va a ser de tipo B-tree, ¿ok? Eso es porque si no le pongo bitmap, entonces va a ser un índice B-tree, ¿ok? Acuérdense de bitmap que era una matriz de unos y ceros, recordarán cuando vimos en su momento, ¿no? En el caso de si no le pongo la cláusula bitmap, entonces el índice va a ser B-tree, ¿ok? Si no le pongo unique, el índice va a ser non-unique, o sea que puede permitir valores duplicados. Entonces así es como funciona la sintaxis. No hay una cláusula non-unique, tampoco hay una cláusula B-tree, simplemente es si no existen estas cláusulas, pues se crea lo contrario, ¿no? Después viene la palabra index, el esquema, si queremos sembrarlo a otro usuario. La palabra, más bien el nombre del índice, aquí debe ser el nombre del índice. Y después viene on. Generalmente pues ponemos aquí la tabla en donde va a la tabla en donde va a estar asociado ese índice y luego la columna, ¿ok? Y luego después vendría la columna, ¿ok? Bueno, por ejemplo, este sería un ejemplo de un índice. Create index, el nombre del índice. El nombre del índice también vamos a tratar de seguir la convención de el nombre de la tabla. Aquí podría ser puesto en la columna que queremos indexar, que sería clave puesto. Y aquí debería haber, aquí va un guión bajo, más que PDF creo que no lo está mostrando. Y aquí un sufijo que sería IX cuando querramos generar un índice de tipo non-unique. Y si es unique, podremos poner IUK, ¿no? De unique index. ¿Ok? Después viene on, la tabla y la columna que queremos indexar, que sería esta columna, en este caso clave opuesto.
¿Ok? Si queremos crear un índice tipo unique, entonces ponemos unique, ¿no? Ok. Bueno, esto es en cuanto a índices non-unique, a índices unique. Y vamos a ver ahora otro tipo de índice que son los compuestos. Recuerden que si hay algo que no se entienda, avísenme. Yo sigo avanzando, pero si algo no se entiende, avisen. Los índices compuestos también ya hemos platicado un poco de ellos en tema 3. Se le llaman así porque aquí en la cláusula ON podemos especificar más de una columna. ¿Ok? Hay que tener cuidado cuando desean proponer un tipo de índice compuesto. El escenario más fácil en donde utilizamos un índice compuesto son cuando queremos utilizar índices unique, ¿no? Recordarán que hemos visto ejemplos en donde de repente en una tabla tenemos dos atributos, sobre todo se acordarán cuando utilizamos una PK artificial, decimos, bueno, vamos a usar una artificial, pero esa tabla originalmente tenía una PK compuesta, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, estudiante ID y asignatura, por ejemplo. Asignatura ID, le voy a poner ahorita así. ¿Ok? Y decimos, bueno, tenemos una PK artificial, pero entonces aquí vamos a agregarle un unique, ¿no? Entonces, al decir que le agregamos un unique, lo podemos hacer de dos formas. O le agregamos un constraint unique a las dos, o creamos explícitamente un índice. O sea, podríamos poner algo así, ¿no? Create index, a suponer que esta es la tabla historial, y le pondremos aquí estudiante ID, o tal vez podemos ponerle estudiante, asignatura, ID y unique index, ¿no? Ok. Y entonces aquí entre paréntesis tenemos que poner las dos columnas. Estudiante ID, por ejemplo, y asignatura ID. Ok. Ah, perdón, aquí me faltó la tabla, ¿no? Sería create index, el ID, on, y luego viene la tabla que sería tal vez historial. Y ya ponemos las columnas. Ok. Así se ve la sintaxis de un índice compuesto. Bueno, ¿en qué hay que tener cuidado? Primero que nada hay que considerar lo que significa que pongamos más de una columna aquí. ¿Qué pasaría con el árbol? El árbol, recuerden que se va a crear un árbol a partir de los valores de estas columnas. Se acordarán que en el tema 3 vimos que el árbol tiene aquí etiquetas. Por ejemplo, si indexamos el nombre, cada etiqueta del nodo es el valor de la columna indexada. Pero aquí como es compuesto, ahora tendríamos parejas, ¿no? Ok. Las etiquetas del índice ahora van a ser parejas. Por ejemplo, el estudiante 1, la asignatura 15-20, por ejemplo, ¿no? Así se vería cada uno de los elementos del nodo. En las hojas, más o menos tendríamos esto. Lo voy a agrandar un poco. En las hojas del árbol, aquí tendríamos las combinaciones, por ejemplo, 1,1520. Vamos a suponer que este alumno está cursando varias asignaturas, entonces tendremos el alumno 1 con la asignatura 1340, por ejemplo, ¿no? El alumno 1 con la asignatura 1420 y así sucesivamente. Y aquí, pues recuerden, estarán qué cosa se asigna aquí a cada elemento en las hojas, ¿se acuerdan? ¿Qué iba aquí? El row ID, muy bien. Los row IDs, a no perder de vista eso, que lo vimos desde tema 3, el row ID, muy bien. Ok, entonces, ¿qué va a pasar cuando se haga una búsqueda? ¿Cómo creen que se hagan las búsquedas para localizar a un row ID si ahora tengo una pareja? Cuando tenemos una etiqueta sencilla, por ejemplo, el número 5,
pues no hay tanto problema, ¿no? Hacemos un escaneo de los valores, ¿no? Y vamos avanzando hacia el árbol, pero ahora tengo parejas. ¿Cuál creen que sería la manera en cómo se hace la búsqueda si tengo ahora dos valores? ¿Con cuál de los dos creen que es el valor que predomina para recorrer el índice? ¿El primer elemento o el segundo? Por ejemplo, para llegar a este nodo, 1,340, ¿cuál de los dos valores creen que se utilice para poder avanzar en el árbol? ¿El primero o el segundo valor? El primero, muy bien. Entonces, cuando una consulta SQL requiera hacer uso de este índice, ¿qué cosa debería de incluir en la cláusula where? De entrada debería de tener por lo menos cuál de las dos columnas, la primera o la segunda. La primera. Entonces, en la cláusula where de la sentencia select debería de tener, en este caso, estudiante ID igual a el 1, por ejemplo. Entonces, por lo menos, si nosotros lanzamos una consulta así, y si no ponemos la segunda columna, no hay tanto problema, porque aquí el manejador pues, va a ir recorriendo el árbol y va a basarse con el primer elemento, que es el 1. El 1 con el 1 puede llegar hasta las hojas. Entonces, aquí lo único que pasaría es que como no tenemos la segunda columna, pues obtendría todos los row IDs del estudiante 1, que en este caso serían 3 asignaturas, serían 3 row IDs, ¿no? Pero nótese que no hay tanto problema, ¿no? Rápidamente podemos encontrar quiénes son todos los registros. ¿Por qué? Pues porque todos los unos están aquí juntitos. Pero ¿qué pasaría si lo hacemos al revés? Si en la cláusula where le ponemos where asignatura ID igual a 1420. ¿Qué creen que pase si omito estudiante ID? ¿Qué pasaría con la búsqueda? Al manejador se le va a complicar hacer la búsqueda de todas las etiquetas que tengan 1420, porque para recorrer el índice, pues utiliza el primer valor. Además, pues puede haber muchos estudiantes, ¿no? Que tengan 1420. Puede haber nodos en donde el 1420 aparezca aquí, ¿no? Igual en las hojas, ¿no? Puede haber muchos estudiantes que tengan la misma asignatura. Entonces, una búsqueda empleando exclusivamente la segunda columna va a complicar el recorrido del índice, al grado de que el manejador no lo va a usar. No va a poder usar este índice si la consulta no contiene por lo menos la primera columna. Entonces, entiende la importancia cuando creemos un índice, no es tan trivial de, sí, ponle como caiga las columnas. Ok, entonces, ¿qué reglas tendríamos que considerar cuando se crea un índice de tipo compuesto? La primera columna que pongamos aquí al crear el índice debe ser la columna que siempre debemos usar en nuestras consultas. Estudiante ID. Otro tip que pudiera ser recomendable es que normalmente en la primera columna se pone la columna que tiene la variedad de valores, que tiene una variedad de valores muy alta, o sea que tiende a ser unique. Si analizamos estas dos columnas, ya sé si quisiera que ustedes me ayudaran a identificar quién de las dos tendría valores duplicados o tendría una mayor cantidad de valores duplicados. Estudiante ID o asignatura ID. Asignatura ID es claro para todos. O sea, va a haber los estudiantes, pues prácticamente son únicos, ¿no? Todos los estudiantes, pero su asignatura puede que se repita, ¿no? Porque pues múltiples estudiantes pueden estar cursando la misma asignatura. Entonces, los atributos que son unique, que tienden a ser unique, son los que deberían de ir al principio. ¿Ok? Entonces, son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para crear un índice compuesto. ¿Ok? Si los ponen al revés,
y si la consulta no coincide no contiene la primera columna, simplemente el manejador no va a utilizar el índice y ahí nada más estamos gastando recursos. Entonces, eso sería, tendremos ahí un índice compuesto creado que se está manteniendo, pero nunca se usan las consultas. Entonces, cuidado con esta parte, ¿vale? Bien, entonces eso es en cuanto a compuestos. Ahora, es posible crear índices non-unique. Lo más común es crear los unique, ¿no? En esta situación, pero también es posible crear índices non-unique de tipo compuesto. Es poco frecuente que se haga eso. ¿Por qué? Porque normalmente ahí, ¿de qué nos serviría tener parejas si pueden duplicarse, ¿no? Si son de tipo non-unique. Entonces no son tan populares ese tipo de índices, ¿no? La razón tal vez porque normalmente las consultas siempre tal vez incluyen dos columnas, siempre van pegaditas, juntitas, entonces puede convenir un índice compuesto que sea non-unique, ¿ok? Pero las reglas son las mismas, ¿no? Eh, Poner las columnas en orden, ¿no? Checar las cardinalidades, ¿ok? Sin importar si el tipo de índice es ser unique o non-unique, ¿ok? Con que sea compuesto, ya hay que tener cuidado con el orden de las columnas. Bueno, ahorita en el ejemplo, en la serie vemos el ejemplo real. Otro tipo de índices que por ahí algunos de ustedes a lo mejor ya están ahorita por ahí también en la práctica 7 inclusive tuvieron que haber hecho, ¿no? Un índice de tipo basado en funciones. Supongo que tuvieron que haber leído esta parte de las notas para poder resolver ese ejercicio. Y por ahí detecté que uno que otro compañero les causó conflicto en un índice basado en funciones. Bueno, ¿qué es esto? Primero vamos a ver la sintaxis. Un índice basado en funciones se diferencia de un índice común en la cláusula on, lo que contiene la cláusula on. Normalmente en un índice tenemos esta sintaxis, ¿no? Create index, no importa si es unique o no unique, su nombre, la tabla y dentro de la cláusula on ponemos la columna. Pero vean que en un índice basado en funciones se pone una función, ¿ok? Una función. Por eso se llama así, basado en funciones. ¿Cuál es la idea de poner esto? Bueno, este tipo de índice se utiliza para consultas en donde tenemos el siguiente escenario. Supongamos que queremos mostrar, el escenario sería obtener a los estudiantes empleando su nombre y apellidos, por ejemplo. Entonces nuestras búsquedas se verían más o menos así. Select asterisco from estudiante, lo voy a poner así, donde el nombre se iguala, por ejemplo, no sé, vamos a buscar a Paco. Lo voy a limitar ahorita al nombre nada más para no tardarnos tanto, pero es lo mismo, ¿no? Puedo poner anda, apellido paterno, igual a tal. Quiero buscar a todos los Pacos. Aquí el detalle que puede tener este tipo de consultas es que si no tenemos cuidado en cómo se almacenaron los datos, ¿qué tal si todos los nombres se almacenaron en mayúsculas? ¿Ok? O qué tal si tenemos una tabla en donde hay una mezcla, ¿no? Tal cual como los capturó el usuario, así se guardan. Entonces podríamos tener un Paco así, o tal vez puras minúsculas, ¿no? Así. ¿Cómo le hacemos para recuperar a todos estos registros? Sin importar cómo lo escriba aquí. ¿Ok? No aparecerían si los busco así como está, como bien dice aquí Rodrigo, muy bien. Entonces tendríamos que utilizar alguna función que me permita homologar, ¿no? Es decir, lower o upper. Entonces, una propuesta, ¿qué tendría que modificar a la consulta para que estos tres pacos que tengo aquí en la tabla pudieran mostrarse? Aquí en la cláusula where, ¿qué tendría que poner?
¿O qué le cambio a esta consulta? ¿Qué se les ocurre? Como no tengo certeza de cómo están almacenados los datos en la columna, tendría que homologarlos, ¿no? Para poderlos comparar ya sea con puras minúsculas o con puras mayúsculas. Entonces dice aquí, Humberto, cambiar la cadena, ¿no? Es decir, tengo que poner, ajá. Bueno, fíjense que aquí José está proponiendo una. Vamos a ver qué pasa. Where nombre igual a lower. Vamos a analizar esta. Se me hace interesante. Y le pongo Paco. ¿Qué opinan? ¿Esta funciona o no? Exacto, como bien comenta Rodrigo, esta opción, esta versión no funciona. Porque lo único que está haciendo es que Paco lo pone en minúsculas, o sea, obtendría esto. Pero Paco en minúsculas va a ser comparado con quién, con el valor de la columna nombre. Y la columna nombre pues puede tener combinaciones distintas. Entonces, aquí nada más funcionaría cuando el valor de Paco esté como este. Nada más me regresaría un registro, lo cual es incorrecto. Entonces, esta versión, sí lo ven, para todos es claro, no es correcta. ¿Ok? Entonces, más bien lo correcto sería, por ahí ya lo pusieron, sería la función se la tengo que aplicar a quién, a la columna nombre, y ya lo comparo, como lo estoy pasando a minúsculas, lo voy a comparar con minúsculas, una cosa así. O pudiera ser al revés, puedo utilizar upper, pero entonces ahora lo comparo con Paco en mayúsculas. Entonces ahí sí, ya me mostraría a todos los Pacos que tiene la tabla, sin importar si están en mayúsculas o minúsculas. ¿Ok? Este sería lo correcto. Nada más que hay un detalle. Imagínense que la tabla estudiante es muy grande, tiene que les gusta 200,000 estudiantes. ¿Qué creen que va a pasar si pongo esta condición? ¿Cuántas veces se estaría ejecutando la función upper o lower? 200,000 veces. Entonces, ¿se imaginan cuánto se va a tardar la base de datos en hacer eso? Entonces, esto podríamos convertirlo en una sentencia muy pesada y poco eficiente, porque 200,000 veces vamos a tener que ejecutar esto y luego compararlo con Paco. Entonces, estamos generando un código SQL no tan eficiente. Aquí es donde nos van a ayudar los índices basados en funciones. Entonces, a nivel general, este tipo de índices van a funcionar cuando tengamos consultas o pueden ser útiles cuando tengamos consultas en donde a la columna le aplicamos una función y esa función, si no le aplicamos un índice, pasaría a este escenario. Se va a ejecutar muchísimas veces y eso va a provocar un desempeño importante, una penalización en desempeño importante. Entonces, fíjense qué es lo que hace. Si nosotros creamos un índice, se vería así como acabamos de ver. Create index. Aquí sería tal vez estudiante, nombre y X, por ejemplo. On estudiante. Y entre paréntesis, la misma expresión que estamos usando aquí tiene que ser idéntica a la que escriba en la cláusula on. Así se vería nuestro índice basado en funciones. Esta expresión que ven aquí tiene que coincidir exactamente con esta expresión. Por ejemplo, si creamos el índice así y si lanzamos la consulta en lugar de upper, la lanzamos con lower, el manejador ya no va a poder hacer uso de este índice. ¿Ok? Entonces, ese es un requisito. Ahora, ¿qué significa que tenga que coincidir esta expresión? Esta expresión. Fíjense,
Cuando se ejecuta esta instrucción create index, se va a construir un árbol. Aquí la pregunta es, vamos a suponer que la tabla tiene a estos 3 pacos y se crea el índice, o sea, la tabla ya contiene datos y se crea el índice con estos 3 pacos. Vamos a poner, no sé, por ejemplo, a Laura, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que Laura se capturó así. ¿Qué creen que contenga el índice al momento de crearse? Por ejemplo, obviamente va a tener a un Paco y a una Laura. Pero ¿cómo creen que va a estar Paco y Laura aquí? ¿O estarían los 3, las 4 valores? ¿Cómo creen que se va a ver aquí el índice? La función que pongamos aquí en el índice se va a ejecutar al momento de crearlo. Aquí lo que le estamos diciendo al manejador, vas a crear un índice basado en funciones que se llame así, pero las etiquetas que contenga el árbol vas a aplicarles esta expresión. Entonces, por lo tanto, aquí el árbol va a tener, en sus hojas tendría Paco en minúsculas, ¿ok? Y Laura en minúsculas. Entonces, nótese que el índice se va a construir con base, ¿ok? A la función Paco y Laura. Eso es lo que tendría nuestro índice. En las hojas habría, bueno, si nada más aquí tenemos 2 valores, en las hojas aquí tendríamos Paco en minúsculas y Laura, ¿no? Y aquí ya tendríamos los row IDs. Aquí estarían los row IDs de estos 3 registros, porque son 3 Pacos y el de Laura. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa entonces cuando se ejecute esta búsqueda? Una búsqueda que contenga where upper nombre igual a Paco. Fíjense lo que va a pasar. El manejador va a detectar, oye, tengo un índice en la columna nombre. Y resulta que el índice es basado en funciones. Y valida que la expresión que tiene la búsqueda coincide con esta expresión. Entonces, ¿qué creen que va a hacer el manejador para evitar ejecutar 200,000 veces la función, en este caso, upper? Como el índice ya contiene los valores en minúsculas, el manejador ya no va, ¿ok? Ya no va a ejecutar 200,000 veces la función, sino que va a venir a buscar Paco en mayúsculas, ¿ok? O en minúsculas para que coincida con este índice. Ah, bueno, es upper. Entonces aquí ya me equivoqué, ¿verdad? Ya les dije mal. Si el índice tiene upper, más bien aquí las etiquetas deberían de ser ¿qué? Así, ¿verdad? ¿Ok? Y Laura. Ya les estaba explicando mal. ¿Sí están de acuerdo? ¿No los confundí? O sea, si este índice lo creamos con upper, entonces las etiquetas van a ser así. En mayúsculas, estas no. ¿Ok? Entonces, cuando lancemos esta consulta, where upper nombre igual a Paco, el manejador ya no va a ejecutar esta parte de la expresión, sino que esta cadena Paco directamente la va a buscar en dónde? En el índice, ¿ok? ¿Y cómo se garantiza el manejador que está haciendo lo correcto? Porque ya comprobó que este índice fue generado con esta expresión y en la búsqueda tenemos la misma expresión, por lo tanto las etiquetas del índice van a coincidir con lo que nosotros esperamos, ¿no? Con etiquetas en mayúsculas. Entonces el manejador hace la búsqueda en el índice, ¿ok? Sin aplicar la función upper a toda la tabla. Entonces eso va a provocar pues que el desempeño se va para arriba. Ya no tengo que barrer toda la tabla, no tengo que escanear la tabla y no tengo que aplicarle la función upper a cada columna. Simplemente recorro, hago la búsqueda en el índice. ¿Por qué? Porque el índice ya contiene los valores transformados a mayúsculas desde que fue generado. ¿Ok? Entonces a veces les hago una pregunta en examen y les digo, para esta instrucción, ¿cuántas veces ejecutaría la función upper en esta búsqueda? Y su respuesta sería, ¿cuántas veces?
si el índice basado en funciones existe, a la hora de hacer la consulta, ¿cuántas veces se ejecutaría Oper? 0 veces. ¿Ok? 0 veces. ¿Por qué? Porque ya tenemos el índice basado en funciones. ¿Ok? ¿Dudas de cómo funciona este índice? ¿Sí se entendió? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, este es el caso típico, Loper y Lower, perdón. Pero puedo usar cualquier función, ¿eh? En su proyecto también les pido utilizar índices basados en funciones, pero siempre en cada semestre me ponen ejemplos con lower y upper. Y así de, el ejemplo trillado, o sea, la imaginación no nos da para más, ¿verdad? Lo que vimos en clase es lo que pongo, ¿no? Traten de usar más otras funciones, no necesariamente los índices basados en funciones solamente trabajan con lower o con upper. Ustedes a lo largo del semestre estamos haciendo uso de varias funciones, ¿no? Por ejemplo, lower, upper, eh, funciones, por ejemplo, to char, to date, substring. Son funciones que podrían perfectamente ser utilizadas aquí. Por ejemplo, a suponer que de esta misma tabla tengo una columna fecha de nacimiento. ¿Ok? Fecha de nacimiento, lo voy a poner así. Y supongamos que me interesa obtener a todos los estudiantes que nacieron, ¿qué les parece? En julio del 2001. En julio del 2001. ¿Ok? Comenta que Antonio había uno con substr en la práctica 7. Exacto, ¿no? En la práctica 7 se les pedía hacer un índice basado en funciones con substring. Vamos a suponer ¿cómo se vería la sentencia que me traiga esto? La puedo proponer así. Select asterisco from estudiante. Y aquí, ¿cómo le digo que quiero a los estudiantes que nacieron en julio? Lo puedo hacer de dos formas. Bueno, a ver, ¿quién me propone una forma de hacerlo? Where qué. ¿Cómo genero una expresión que me compare las fechas de nacimiento y pueda filtrarlas, ¿no? De tal manera que obtenga solamente los que nacieron en julio del 2001. Una manera es usar tuchar. ¿Ok? Entonces puedo poner esto. ¿Qué le pondría a tuchar? From estudiante where, ¿qué? Tuchar y luego ¿qué le pongo? El primer parámetro sería ¿quién? La fecha de nacimiento. Acuérdense que ¿qué es lo que hace tuchar? Convierte un atributo de tipo date, lo convierte a una cadena, por eso es tuchar, o sea, a cadena, de una fecha a una cadena. Eso significaría que una fecha la va a convertir en una cadena empleando cierto formato. ¿Qué formato me conviene aquí? Si quiero comparar julio y 2001. Ajá, muy bien, puedo poner pero fíjense que, ok, puede ser mes y año, ok. Entonces, esto lo voy a comparar con quién. ¿Cuál sería la cadena que tendría que escribir aquí? Si quiero comparar que sea que julio, muy bien, y 2001. Si es claro para todos esta condición, ¿ok? Entonces, lo que haría aquí el manejador, vamos a caer en la misma situación. Where to char, le estoy aplicando una función a una columna. Va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Si es una tabla muy grande, esta función se va a ejecutar muchas veces a la hora de que haga la consulta.
Entonces, ¿qué podría hacer para evitar esta situación? Creo que un índice basado en funciones y utilizo, en lugar de utilizar oper nombre, utilizo to char fecha de nacimiento. Si hago eso, si hiciéramos un índice basado en funciones, ¿cómo se verían ahora las etiquetas del árbol? Cada etiqueta del árbol, ¿qué formato tendría aquí? Si hacemos un índice basado en funciones. ¿Están de acuerdo que va a tener sus etiquetas van a tener este formato y el año, Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendría etiquetas más o menos así, tal vez 01, 2000, ¿no? Otra etiqueta 02, tal vez 2001 y así. Entonces ya las búsquedas serían directas al índice y ya me evito estar ejecutando tu char repetidamente, ¿vale? Entonces, en general pueden usar cualquier función, ¿ok? No tienen que ser nada más lower o upper. Entonces, abusados, ¿eh? Porque luego en el proyecto nada más me ponen, es que nada más use upper y lower, ¿no? ¿No? Tengan un poco más usen un poquito más su imaginación. Ahora, hay consultas que se pueden resolver, que pueden llegar a ser eficientes sin aplicar el índice basado en funciones. Este ejemplo tiene otra solución que evita utilizar un índice basado en funciones. ¿De qué otra manera creen que puedo reescribir esta condición? De tal manera que también sea eficiente, que no tenga que invocar 200,000 veces la función tuchar, ¿no? Pude haber hecho esto, miren, ya no utilizo una función del lado izquierdo, sino ahora la voy a utilizar una función, pero del lado derecho. Sin embargo, ¿qué función tendré que utilizar del lado derecho? Ahora tengo que utilizar toDate muy bien, porque si del lado izquierdo tengo un objeto o tengo una columna que es de tipo date, la debo de comparar pues con un objeto del mismo tipo de dato. ¿Ok? Ahora, pero ¿cómo le hago para transformar una fecha? ¿Qué pasa si pongo esto? Fíjense. Este, aquí toDate, ¿cuál es el primer parámetro de toDate? Ajá, justo como lo pone aquí José. Nada más que me falta un segundo parámetro, ¿no? El siguiente parámetro ¿quién es? Exacto, el formato. 1, 2, 3, 4. Ok, así se vería, pero ¿creen que esto funcione? Voy a iniciar la base rápidamente para que lo comprobemos. ¿Qué opinan? Recuerden que una fecha en la base de datos, ¿hasta qué punto llega? ¿Hasta dónde llega una fecha en este manejador? Hasta segundos, muy bien, en el caso de una fecha. Entonces, si yo pongo eso, ¿qué valor va a tener el día y los segundos? Aquí ya estoy poniendo el mes y el año, pero ¿qué valor va a tener los minutos y los segundos? Y el día. Nos falta indicar el día, minuto y segundo. ¿Qué valor creen que va a tener si no lo pongo? El día 1 sería la medianoche, tal vez. O sea, tienen que tener un valor, ¿no? Porque no puedo guardar una fecha trunca, no puedo guardar nada más el mes y el año. Los datos tienen que manejar las fechas completas. Entonces, tiene que tener un valor por default, ¿no? Y efectivamente, ese valor sería pues el primer, ¿no? El primer valor válido. Entonces, muy probablemente aquí el día, ¿qué día de julio creen que se guarda? El día 1 y la hora pues sería tal vez a la medianoche. Vamos a comprobarlo ahorita en el manejador para que vean.
Primero voy a comprobar cómo está ahorita la fecha, en qué formato se muestra la fecha, para que puedan apreciarlo. ¿Ok? No sé si recordarán, le cambié yo el formato de la fecha aquí en mi base de datos para que se muestre así, de manera permanente. Por ejemplo, si ponemos isDate from dual, select asterisco, select isDate from dual. No, fíjense que no le cambié. Bueno, ¿cómo le cambiaba el formato? ¿Recordarán? No sé si esto lo vi con ustedes o fue en otro grupo. No, creo que fue en el laboratorio, no acuerdo. Dice aquí, pudiera ponerse algo como comodín en el día. Eh, no, Today no acepta comodines. Ok, no es posible hacer eso. Entonces, fíjense bien. Alter session set NLS date format. Primero voy a cambiar el formato para que lo podamos apreciar. Día, mes, año, hora. Vamos a poner HH24, MI, SS. Ok. Dice, o al hacer un AND mayor, sí, lo que propone José está bien, o al hacer un AND, pero el problema aquí es que tendríamos que ponerlo a partir del primer día, ¿no? Entonces, fíjense, voy a terminar, ahorita vemos las opciones, pero fíjense ahora, si pongo select sysdate from dual, pues ya tengo la fecha en el formato así, ¿no? Fíjense que pues se muestra hasta nivel de segundos. Pero ahora, ¿qué pasa si hago esto? Select to date y le pongo justamente esto, 07-2001. Y le paso este formato, y 4Y. Ok, from dual. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer el manejador? Fíjense bien. Lo primero que haría es que va a tomar esta cadena, la va a transformar a una fecha empleando este formato. Aquí toDate me va a regresar una fecha, pero esta fecha se va a mostrar en este formato, ¿ok? En el que configuré acá. O sea, si se fijan, se está haciendo como una doble transformación, ¿no? Primero, a partir de esta cadena, transformo esta cadena a un objeto date. Pero para poderlo mostrar, porque lo estoy poniendo aquí en la cláusula select, de este toDate se va a volver a hacer otra transformación. El objeto date que se genere aquí va a volver a transformarse en una cadena para mostrarse aquí, pero ahora en este formato. Si es claro lo que en realidad está haciendo esta consulta para todos, ¿es claro? Ok, bueno. Conste, si algo no se entiende, avísenme. Si no me dice nada, yo asumo que todo está entendiendo. Y luego no estén sufriendo con las prácticas, ¿no? Ya me salió un error, ayúdame, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí tengo un error de sintaxis. Se me pasó esta comilla y vean lo que me muestra. O sea, justamente lo que habíamos comentado, ¿no? La fecha tiene que tener una resolución hasta de segundos. Entonces, como no la especifiqué, pues se toma el valor mínimo, que sería ¿qué? El día 1 de julio a las 0 horas, o sea, a la medianoche. Entonces, esto, si yo pongo esto así, where fecha de nacimiento igual a to date, ¿creen que entonces cumple con lo que nos están pidiendo todos los estudiantes que nacieron en julio? ¿Estaría correcta esta condición? Si hago esto, considerando este resultado. No estaría bien. Aquí son de las veces que decimos, ¿por qué la base me está mostrando datos que están incorrectos? Si ustedes ponen esto, me estaría trayendo nada más a los estudiantes que nacieron en dónde? El 1 de julio del 2001 a la medianoche. Solamente a esos estudiantes.
y no es lo que me piden. ¿Qué tendría que hacer entonces aquí? Tendría que completar la fecha. ¿Ok? Tendría que completarla, tendría que poner qué cosa, donde la fecha de nacimiento sea qué. Aquí tendría que ponerle un 01. ¿Ok? Y aquí tendría que ponerle DD. Pero aquí pues caigo en lo mismo, ¿no? Nada más me va a traer de los que nacieron el 1 de julio. Pero entonces en lugar de ponerle un igual, ¿qué le tengo que poner? Mayor o igual a esta fecha. Y aparte le voy a poner qué cosa, ahora un and fecha nacimiento menor o igual a, y ahora cuál sería el valor máximo. ¿Están de acuerdo que sería un to date qué? 31 de julio, ¿ok? Del 2001. Pero ojo, aquí, ¿qué pasa si la dejo así? Si las fechas de nacimiento las guardo hasta nivel de segundo, ¿qué estaría pasando con el límite superior? Si la pongo así. ¿Estará correcto? Lo va a dejar hasta el minuto, exacto, hasta las 0 horas del día 31, ¿no? O sea que si un estudiante nació a las 5 de la tarde del 31 de julio, ya no se incluiría. Habría que agregarle, exactamente, habría que agregarle hasta las 23 horas con 59 con 59. Y acá en el formato tendría que agregarle que HH24MISS. ¿Ok? Entonces, hay veces que no es necesario poner todo esto hasta nivel de segundos si tenemos la certeza que la columna fecha de nacimiento no almacena horas, minutos y segundos. Si no almacena horas, minutos y segundos, pues todos están en cero. Entonces pudiera haberlo omitido, pero si no, pues tengo que hacerlo hasta nivel de segundos. ¿Sí les queda claro esta segunda versión? Entonces, con esto ya podríamos ahorrarnos el índice basado en funciones. Entonces, si yo les preguntaría, bueno, ¿con cuál deberíamos de elegir? ¿La primera o la segunda opción? Empleando un índice basado en funciones. Si yo quisiera agilizar estas búsquedas, ¿ok? Si yo quisiera utilizar un índice también para la segunda consulta, ¿cómo sería el índice para esta consulta? Si yo quisiera también para agilizar la de abajo, ¿tendría que crear otra vez un índice basado en funciones? ¿O ya no? Por ejemplo, estudiante, nombre, no, aquí sería estudiante, fecha de nacimiento y X. ¿Y qué le pongo en la cláusula on? On, estudiante, ¿qué pongo aquí? Dice ya no porque no se está modificando el campo correcto. Entonces, ¿qué le pongo en el paréntesis? ¿Qué iría en el paréntesis? Dice la función de tu char para la otra búsqueda. ¿Qué le pongo aquí entre paréntesis para estas condiciones? No, el mayor y menor. Solo la fecha de nacimiento, correcto, eso sí. Fecha de nacimiento. ¿Ok? Y ya. O sea, es un índice común y corriente como cualquier otro. No es basado en funciones. ¿Ok? Nada más contiene la fecha. Ustedes cuando hacen un índice empleando el nombre, el ID, pues no ponen mayor o menor que, ¿no? Nada más indexan el campo y ya.
Acuérdense que los índices B2B aceptan perfectamente utilizar mayor que o menor que. Entonces sería un índice normalito sin utilizar la función. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo de la expresión al atributo no le estoy pasando ninguna función. Entonces ya no se requiere un índice basado en funciones. Entonces, en resumen, si se entiende los dos escenarios. Escenario 1, una consulta empleando un índice basado en funciones cuando del lado izquierdo tenemos una función aplicada al campo. O la otra, si reescribimos la condición, quitamos la función del lado del donde está el atributo y utilizamos otras expresiones que sean equivalentes. Aquí ya utilizamos un índice tradicional. Dicen aquí en el chat, si fecha de nacimiento tuviera un constraint unique, no se podría crear ese índice. Sí, se puede crear aunque tenga un unique. Se puede utilizar un índice basado en funciones. Ok. Obviamente, bueno, creo que ya sé dónde va la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Tiene razón, o sea, en el sentido de que si tuvieras estudiantes que nacieron en el mismo mes y el mismo año, pues sí, obviamente te marcaría un error porque, por ejemplo, si hay otra etiqueta que sea 07-2001, si intentas insertar otro 07-2001, pues sí te marcaría ahí que ya está duplicado. En ese sentido, sí, habría ahí un problema con el índice unique. O sea, de que te deja crearlo, pero a la hora de que intentes insertar un registro y caigan con la misma etiqueta, ahí te marcaría que ya existe esa etiqueta. ¿Ok? ¿Ok? Pero la creación va a ser exitosa. El problema va a ser a la hora que intentes insertar. ¿Vale? Bueno, ¿dudas entonces de esto? ¿Se entendió? Bueno, entonces son los temas respecto a la cuestión de los índices. Con esto ya estaremos abarcando todos los conceptos que nos faltaron de índices. Ya con esto ustedes son expertos en índices, ¿verdad? Entonces, en verdad sí les recomiendo, estudien bien esta parte de los índices, entiéndanla bien, porque en una base real, el saber cómo indexar columnas, qué tipo de índice y qué columnas indexar, puede marcar la diferencia entre tener una base de datos eficiente o de plano una base de datos muy lenta. ¿Ok? Con todos estos conceptos que vimos, saber cómo opera un índice, qué tipos hay, dónde utilizarlo, dónde no utilizarlo, dónde utilizar basado en funciones, dónde utilizar un compuesto, dónde utilizar un unique, dónde un non-unique, ¿no? Es bien, bien importante para que su base que quede implementada tenga buen desempeño, ¿vale? Bueno, vamos a ver de una vez, bueno, el último punto que les quiero comentar es que los índices, como vimos en su momento, también requieren almacenamiento, ¿no? Este arbolito, pues requiere almacenar sus datos, ¿ok? Por default, ¿quién me recuerda en dónde se están guardando todos los objetos que sé que estamos creando? Aquella tarea que les dejé de una palabrita que era ¿qué? El nombre de un ¿qué? Table space. Todos los datos se guardan ahorita, como está configurada nuestra base, en el mismo table space. Y ese table space tiene asociado un data file, que es el archivo dbf, que alguna vez creo que lo checamos, ¿no? El archivo dbf, que ese se encuentra rápidamente se los muestro, Oracle base, cd hora data, curso bd, este es el nombre de la instancia. Y aquí están los famosos archivos, los famosos data files. Este que es users, que ven aquí, ¿ok? Es el archivo donde tiene todos los datos que hasta ahorita hemos creado.
los datos de las tablas, todos los registros que hemos creado, ¿ok? Y más o menos ahorita, pues está chiquito, ¿no? No hemos creado tantos objetos, es de 11 megas, ¿ok? Users, no ha crecido mucho, ¿ok? Y entonces, ¿dónde se guardan los datos de los índices? Pues también aquí, en este mismo data file, por default todo se está guardando aquí. Pero en una base ya grande y productiva, imagínense guardar todos los datos de una base en un solo archivo. Eso que me implicaría un problema de contención bastante complejo, porque todas las peticiones, todos los usuarios van a querer modificar o leer de este mismo archivo. Entonces eso va a provocar también lentitud. ¿Qué se hace normalmente en una base productiva? Generar varios table spaces para que los datos se distribuyan en varios archivos. Eso ya no es tanto tema de este curso, eso se ve a detalle en avanzadas. ¿Ok? ¿Aquí hay algún masoquista que le interese cursar avanzadas? ¿Nadie? Qué feos. Por ahora no, dice Suriel aquí. Bueno, de lo que se pierde. ¿Ok? Entonces, ahí en esa asignatura se ve a detalle ya cómo crear cómo hacer la distribución, cómo hacer el diseño físico de una base de datos empleando table spaces. ¿Ok? Bueno, entonces un índice se puede almacenar en un table space diferente, ¿no? Hay veces que en las bases de datos grandes se crean table spaces con el único objetivo de almacenar índices. ¿Ok? Con el único objetivo de almacenar índices. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces con esto terminamos la parte de los índices. Aquí nada más está la convención que les decía y X para los índices non-unique y UK para los unique. Es las convenciones que normalmente se utilizan. ¿Vale? Bueno, voy a ver de una vez el tema de vistas ya vamos a terminar de ver las vistas y sinónimos y ya el resto de la clase nos ponemos a hacer los ejercicios para ya terminar este PDF. ¿Ok? Nada de dudas con índices antes de pasar a vistas. Que conste, ¿eh? Bueno, ¿qué es una vista? También tal vez ya ustedes lo revisaron la práctica 7, ¿no? Ya hasta me ganaron aquí en la teoría. ¿Quién me explica qué es una vista? ¿O qué entendieron cuando leyeron esta parte? Varios de ustedes ya entregaron la práctica 7, ¿no? En la práctica 7 vi una vista, quiere decir que ya vieron qué es, ¿no? Dicen aquí una forma de ver contenido de tablas, dice aquí. Como si fueran una misma, ¿ok? Dice como un campechano de varias tablas. Dice que sí, bueno, qué buena explicación. Como una tabla virtual o temporal. Algo así está bien, son correctas todas estas ideas. Adelante, Carlos, adelante. Sí, podría ser, pues como el nombre lo dice, como un vistazo a varias columnas de diferentes tablas y Ajá, da como la idea como si fuera una sola tabla. así es. También es correcto. Ese es uno de los usos. ¿Sabes qué? Tengo un modelo muy normalizado, ¿ok? Y a lo mejor me interesa la columna 1 de esta tabla, la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 5. El detalle que si quiero obtener esas columnas, ¿qué tendría que hacer? Una consulta un tanto compleja porque tengo que hacer operaciones de join entre estas tablas para construir una consulta que me muestre todo junto, ¿no? C1, C2, C3, C4 y C5. Entonces, una vista en realidad es una consulta, ¿no? Es una consulta. La vista está asociada a una consulta, select, C1, C2, C3, C4, C5, from y lo que siga, ¿no?
aquí la ventaja es que esta consulta va a ser compleja. Voy a tener varias condiciones aquí, varios ands de todos los joins que se tengan que estar aquí ejecutando. Pero entonces esta consulta la puedo, digamos, envolver o ocultar a través del concepto de una vista. Si a esta vista, por ejemplo, le ponemos B, reporte, a lo mejor es un reporte que se ejecuta muy seguido para mostrar al jefe de la compañía, qué sé yo. Entonces, teniendo una vista creada así, se simplifica mucho, ¿no? Puedo poner select asterisco from B reporte y en lugar de hacer toda esta consulta, pues nada más hago referencia a la vista y internamente se ejecuta esta consulta, ¿no? Entonces, por lo tanto, las vistas vean que es un objeto que no genera espacio de almacenamiento, porque en realidad los valores que me muestra, los datos que me muestran provienen de otras tablas, ¿no? Entonces, no se almacenan realmente datos cuando se genera una vista. Ese es un uso, ¿no? Utilizar consultas que son complejas, que tienen no nada más joins, ¿no? Puede ser, vamos a ver más adelante que hay funciones de agregación, otro tipo de elementos que pueden hacer que una consulta sea compleja, como esta. Entonces, al hacer una vista me ayuda a simplificar ese SQL. Útil sobre todo si son consultas que se ejecutan con alta frecuencia. Un reporte de ventas, ¿no? Se ejecuta diario, ¿no? Un reporte de órdenes de compra que contiene varias columnas, varios cálculos, entonces lo podemos envolver en una vista y ya después se simplifica el SQL, ¿ok? Otro uso que pueden tener las vistas es el siguiente, seguridad. Por ejemplo, imagínense que tengo una tabla que tiene datos sensibles. Imagínense que tengo la tabla cliente. ¿Qué columnas pudieran ser datos sensibles de un cliente? ¿Se les ocurre algo? Por ejemplo, puede ser su dirección o a lo mejor su username. Bueno, tal vez a lo mejor no tanto el username, tal vez su password, ¿no? O qué tal si guardo aquí un número de tarjeta. ¿Okay? Que en teoría, ¿no? Lo correcto no tanto sería ocultarlo a través de una vista. Aquí más bien lo correcto sería cifrar el password, ¿no? Que no quede ahí en texto plano, ¿no? Y sería una mala estrategia. Esa podría ser otro plus para su proyecto, ¿eh? Por ejemplo, pueden investigar cómo se encripta una columna y pues pueden usarlo, ¿no? Cuando agregan funcionalidad extra a su proyecto, tienen obviamente puntos extra, ¿no? Una de esos puntos extra es la famosa aplicación web o standalone o móvil. Si hacen eso, también tienen puntos extras en el proyecto, ¿no? Ok, entonces, pero vamos a suponer que tenemos estos datos. Es posible, por ejemplo, crear una vista. A suponer que creamos una vista que se llama cliente, pero le quitamos los atributos que no queremos que los usuarios vean o que ciertos usuarios no vean estas columnas. Entonces puedo poner a lo mejor aquí que nada más se muestre cliente ID y a lo mejor el nombre, ¿no? No quiero que vean los demás datos porque son sensibles. Entonces puedo crear una vista y cuando un usuario se autentique en la base de datos, puedo decirle al manejador, tú no tienes permiso para ver esta tabla, no puedes. Entonces si hace un select hacia esta tabla, no va a poder. Pero sí te voy a dar chance a que tengas acceso a esta vista. O sea, lo único que va a poder visualizar este usuario, pues va a ser el nombre, porque están protegidas estas tres columnas a través de una vista. Entonces, ese es otro uso. ¿Ok? Otro uso más que puedan tener las vistas es al protegernos de no acceder a la tabla original, también nos puede proteger a que el usuario no modifique los datos de manera accidental. Porque
si no le doy acceso a este usuario, pues tampoco va a poder insertar, ni modificar, ni eliminar. Entonces, también estoy protegiendo a la tabla de que alguien le cambie sus datos. ¿Ok? Entonces, esa es otra. Típicamente las vistas se usan solo para consultas. ¿Ok? Como aquí. Pero les platico. Hay vistas que se les llaman modificables. Es decir, puedo hacer operaciones de insert, de update, inclusive de delete sobre la vista. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hago insert into v reporte? ¿Qué pasaría con esa inserción? Si en realidad v reporte pues no es una tabla, ¿no? Es una vista. Y si hago un insert sobre una vista, ¿qué pasaría? ¿Habrá error? Si la vista está configurada como editable, es posible insertar datos en una vista, pero en realidad los datos no es que se guarden como parte de la vista, ¿no? Sino en dónde creen que se guardan esos datos. Por ejemplo, si esta vista se generó a partir de estas 5 tablas, si hago una inserción hacia la vista, y si eso es factible, se van a guardar los datos pues en las tablas que les corresponden, en las tablas originales. ¿Ok? O sea, sí puede haber vistas que puedan ser modificables, pero el uso común normalmente es de consulta. ¿Cuál es un ejemplo clarísimo del uso de una vista? El diccionario de datos. ¿Quién me recuerda qué vistas del diccionario de datos hemos estado utilizando? ¿Alguien recuerda qué vistas del diccionario de datos hemos estado usando? ¿Quién me dice el nombre de una vista del diccionario de datos que hayamos consultado? User tables, por ejemplo. Ajá. Otra. User constraints, ¿se acuerdan? User constraints y así. ¿Ok? Entonces, estas vistas nos protegen de las tablas reales del diccionario. Han de cuenta que todo este es el diccionario de datos. En realidad, los datos del diccionario se guardan en tablas, ¿no? Las vistas no contienen datos realmente. Entonces, estas vistas se crean a partir de las tablas del diccionario. ¿Ok? De alguna u otra manera. Entonces, nosotros como usuarios finales, usuarios que queremos consultar al diccionario, nada más nos dan chance de acceder a las vistas, pero las tablas reales nunca se tocan. ¿Ok? Estas quedan, digamos, el único usuario que puede modificarlas o editarlas es SYS. Entonces, esta capa que se agrega aquí de todas las vistas nos ayuda a proteger que no accedan o que no le metan mano a estas tablas. ¿Ok? Ese es otro uso de las vistas. ¿Sí más o menos queda claro? O sea, me interesa más que se entienda bien el uso que en tanto la sintaxis, ¿no? La sintaxis pues es meramente aprender código. Bueno, pues ya que entendimos los usos, ahora sí, cómo creamos una vista, básicamente es así. Fíjense que aquí hay una cláusula nueva, create or replace. ¿Por qué no creen que haya un replace en una tabla? No hay un create or replace table. Y aquí en una vista sí. Creo que su nombre lo indica, ¿no? Create or replace, ¿qué significa? Por el propio nombre de la cláusula sabemos qué hace, ¿no? Si creamos una vista y esta ya exista, la va a reemplazar por la nueva. Y ahora aquí la pregunta, ¿por qué no existe eso, por ejemplo, en un create table, ¿no? No hay un create or replace table. Eso no existe. Correcto, como bien dice José, porque se pueden perder los datos. Las tablas pueden tener ya datos y si la borramos y la reemplazamos, pues podemos provocar ahí un desastre con los datos, ¿no? Bueno,
cosa que en las vistas pues no hay problema. Entonces, create o replace, normalmente ponemos create o replace view. Todo esto que les digo, estas opciones, es cuando querramos hacer vistas editables, pero bueno, ya no es tanto parte del curso. Eso se ve más en cursos posteriores. ¿Ok? Entonces, lo básico, poner create o replace view. ¿Ok? La podemos poner en otro esquema si queremos. ¿Ok? El nombre de la vista. ¿Ok? El nombre que le querramos poner. Y ya después viene la lista de columnas. ¿Ok? Aquí ponemos la lista de columnas y después va a venir la consulta que le llaman subquery. ¿Ok? Ejemplo de crear una vista más o menos se vería así. Supongamos que tenemos dos tablas, puesto y cónyuge. Si quiero crear una vista que contenga columnas de aquí y de acá, pues la vista puede verse así. Como esta, ¿no? Ah, bueno, y tengo otra tabla que es la de empleado. Entonces, la vista tiene dos estilos. Por ejemplo, puedo poner primero las columnas, como ven aquí, la lista de columnas, y luego ya viene la subconsulta. Cuando pongo la lista de columnas, significa que le puedo cambiar el nombre a las columnas, ¿no? Las columnas que se muestren aquí no necesariamente tienen que llamarse igual a su correspondiente columna acá. Les puedo cambiar el nombre si yo quiero, empleando la lista de... ok, aquí puedo ponerle los nombres que yo quiera a estas columnas. Ok, obviamente esta lista de columnas debe de coincidir con quién, con el número de columnas que traiga la subconsulta. ¿Vale? Y bueno, eso sería en cuanto a vistas. ¿Preguntas? De una vez nos echamos los sinónimos. ¿Ok? Muy bien. Entonces conste, yo avanzo. Si no me dice nada, yo me sigo. Entonces vamos a ver este último concepto y ya pasamos a la serie. ¿Ok? Sinónimos. Tal cual como su nombre indica, este concepto también ya lo revisaron para la práctica 7, ¿no? Sinónimo, ¿qué es? Es un objeto. Tiene su propia instrucción create, por lo tanto es un objeto. Pero su uso es, pues, es como agregarle un apodo a una tabla, ¿no? A partir de un sinónimo podemos hacer referencia a una tabla. Por ejemplo, si tengo una tabla trabajador, puedo crear un sinónimo que se llama empleado. Entonces esto me va a permitir utilizar cualquiera de estos dos nombres para mostrar los datos de los empleados, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un nombre alternativo que se le da a un objeto para hacer referencia a algún objeto. ¿Ok? La sintaxis. Véanse que aquí también puedo utilizar replace, no pasa nada, create, replace. ¿Ok? Y lo mismo, ¿no? Un sinónimo puede ser editable o no editable. Por ahora, pues nos quedamos con lo más sencillo, ¿no? Que es meramente un sinónimo que hace referencia a una tabla. Entonces ponemos create y vamos a ver un poquito más adelante que hay sinónimos públicos y privados. Si es privado no pongo nada. Si es público pongo la palabra public, sinónimo. ¿Ok? Y pongo el nombre del sinónimo y luego el esquema donde lo quiero poner, si es que quiero ponérselo a otro usuario, y luego tengo la palabra for, ¿ok? Más bien es ¿a qué objeto es el que estoy apuntando? ¿No? Voy a crear un sinónimo, pero un sinónimo ¿de quién? Ah, pues de la tabla empleado. ¿Ok? Aquí pongo el objeto al que se le va a generar su sinónimo. Y vean aquí, dice que también puede utilizar esta sintaxis. Ahorita vamos a ver que los sinónimos también se utilizan mucho en bases de datos distribuidas. ¿No les he platicado de esa asignatura? Creo que no, ¿verdad? ¿O alguien doblemente masoquista tiene planeado meterse a distribuidas? ¿No? Tache de plano me ponen aquí. No, bueno, qué malos.
Entonces, ¿qué van a hacer de su vida? ¿A qué se van a dedicar? A ver. A redes se van a ir todos, ¿no? ¿A qué área se piensan dedicar? Me causa curiosidad. Sistemas expertos, dice Iñaki. Bueno, ok. Vender tacos, dice José. A poner un café internet, a poner un puestecito ahí en la plaza de la computación. Se venden micas de celulares, ¿no? Pues es lo que yo digo, ¿no? Si en cualquier área del área en cualquier parte de ingeniería en computación va a haber bases de datos. Ándale, lo que dijo Emilio, esa es una respuesta que yo esperaba ver ahorita. Ándale, caíste en la trampa. Administración de proyectos. Ándale. O sea que con lo que me está diciendo Emilio quiere decir que si yo me voy a administración de proyectos ya no necesito ser experto ni en programación, ni en bases de datos, ni nada de eso. Bueno, pues que nos diga Emilio qué proyecto está administrando para que jamás en la vida nos metamos con él. ¿Sabían que los administradores de proyectos a veces son los más odiados por todo el equipo de desarrollo? Y son los que menos respeto se ganan. Son los menos respetados. ¿Por qué creen? Porque se dicen ser muy buenos administradores, pero en realidad lo que son es que son muy buenos manejando este Excel, manejando minutas, haciendo herramientas para administrar disque el proyecto, pero en realidad lo único que hacen son capturistas. Ya mejor se va Emilio, dice, no, ya mejor se va, ¿no? Es triste ver en la industria cómo está lleno de ese tipo de administradores, que dicen que son administradores y lo único que hacen es hacer documentitos y poner fechas que los mismos developers le dicen al administrador. La clásica pregunta. Quieren planear, hacer una planeación de un proyecto y obviamente tienen que poner fechas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar y qué tareas se tienen que hacer para desarrollar un proyecto? Y el administrador, ¿qué termina haciendo? Pues preguntándole a los developers o al equipo de desarrollo. Oye, ¿cuánto tiempo, qué actividades? Quiero que me hagas un reporte de todas las tareas que necesitas hacer para hacer el proyecto. Ah, y ponme los tiempos. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué hace el administrador entonces, no? O el clásico ejemplo de que va el administrador y le dice al developer, ¿cómo vas? La clásica pregunta, ¿no? Y los developers, nada más cuando oímos esa preguntita y de que viene del admin, así de, ay, ya viene este cuate a dar lata, ¿no? Pero ¿qué creen que va a hacer el developer cuando le haga esa pregunta? Con las manos en la cintura, ahora sí que como diríamos, ¿no? Se chamaquea al administrador. No, mira, es que estoy haciendo un componente que necesito hacer esta investigación, estoy haciendo un algoritmo para que sea óptimo, ¿no? Va a quedar bien padre, ¿eh? Ah, pero eso sí, ¿qué crees? Me voy a tardar un mes porque pues está complicado, ¿no? Y el administrador con su gran experiencia técnica que tiene, pues no va a entender nada del código que está haciendo. ¿Y qué creen que va a decir el administrador? No, pues sí, se ve interesante, se ve padre y se ve que sabe mucho este chavo, ¿no? Sí, pues si quieres, tómate 2 meses, ¿no? Casi, casi le dice. Entonces, ¿se dan cuenta? El por qué debe ser al revés. Yo siempre he dicho que un administrador de proyecto, un buen administrador de proyecto, es aquel que si le quitaran a los developers, él solito pudiera desarrollar el sistema. Si no lo puede desarrollar por sí solo, no es un buen administrador, para empezar. ¿Ok? Es el clásico jefe. Un buen jefe, ¿quién es? Pues es aquel que pudiera hacer el trabajo sin que sus subordinados estuvieran. Si depende 100% de sus subordinados para poder hacer el trabajo, olvídenlo.
Ese no es un buen líder, ese no es un buen jefe. ¿Cómo voy a ordenar a alguien a hacer algo si yo mismo no sé cómo hacerlo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a administrar un proyecto si yo no soy técnico, si no sé de base, si no sé de programación? Y lo peor es que muchos ingenieros, disque ingenieros en computación, ¿verdad? Se van al área de administración porque disque no les gusta programar o no les gusta diseñar bases. Entonces, más bien yo les diría, pues entonces, ¿qué haces aquí en esta carrera, no? Por muy feo que se escucha, pero sí. Abusados con ese tipo de decisiones. ¿Ok? Por eso a veces están las empresas, sobre todo, no sé, consultoras, en donde a los pobres developers los negrean horriblemente porque tienen una gestión y una administración de proyectos de horrible, ¿no? Y pues lo peor es que de eso está llena la industria, ¿no? Entonces, no alimenten no alimenten esas cosas tan feas que hay en la industria, ¿no? Pero bueno, pues abusado, Emilio, con ser administrador. Digo, ser administrador de proyectos es un rol muy, muy interesante, muy padre, pero siempre y cuando sepan hacer lo que realmente están haciendo, ¿no? Mejor el puesto de tacos, dice. Pues es que al final sí, o sea, imagínense si realmente no nos gusta esto, no nos gusta lo que estamos haciendo, pues para qué mejor lo intento, ¿no? Pero pues yo esperaría que no, o sea, por eso estamos estudiando esta carrera, ¿no? Que es muy, muy, muy buena. Pero bueno. Ok, entonces ya regresando a la realidad, ¿no? ¿Por qué hice la pregunta? Bueno, en las bases de datos distribuidas se utilizan mucho este tipo de sinónimos. Cuando ustedes pongan una arroba DB-link, significa que estamos usando una liga que me permite hacer consultas a una tabla, pero esa tabla no está en el mismo server, está en otro. En esa asignatura se ve todo eso, de cómo se puede diseñar una base en donde parte de los datos de una tabla están en un nodo y parte de los datos de otra tabla están en otro nodo. Aquí no estamos cuando estábamos en presenciales, ahí veían a sus pobres compañeros de distribuidas cuando presentaban su proyecto final, llevando sus laptops ahí con su cablecito de red y ahí formando su base distribuida, ¿no? Con 2 laptops, por ejemplo, o 3. Y a veces hasta usaban su celular de proxy, cosas así, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Cuáles son los usos principales de un sinónimo? Bueno, un uso de un sinónimo, 2 usos principales que podría aquí yo decirles sería, si tenemos, por ejemplo, un modelo de datos existente y por acá tenemos una aplicación, ¿ok? Hay veces que la aplicación utiliza ciertos nombres para hacer referencia a un objeto. ¿Qué tal si la aplicación hace select asterisco from empleado? Y de repente aquí en la base por alguna situación, aquí está la tabla empleado, pero ¿qué pasa si se nos ocurre cambiarle el nombre a una tabla? Si hacemos estos cambios, podríamos pegarle a aplicaciones que estén usando nuestra base. Si cambiamos el nombre a una tabla, las aplicaciones que utilicen a la base de datos se van a ver afectadas. Una manera de evitar que le peguemos a las aplicaciones, pues le creamos un sinónimo, ¿no? Le cambiamos el nombre a trabajador, pero entonces también le creamos un sinónimo para que las aplicaciones no se modifiquen. Entonces ese es un uso. La otra es cuando, por ejemplo, hacemos consultas hacia objetos que están en otros esquemas. Hemos visto, ¿no? Sobre todo en el laboratorio, que yo puedo hacer esto. Select asterisco from, por ejemplo, E1.empleado. ¿Qué es E1? ¿Quién me dice? ¿El nombre del campo? No. Es un alias. Puede ser un alias, pero la idea ahorita en este caso no es que sea un alias, sino más bien el que sea un esquema. El esquema E1.
¿Ok? El esquema, ¿qué quiere decir? Que en realidad esta tabla le pertenece al usuario E1 y tenemos permiso para acceder. ¿Se acuerdan del ejercicio en el laboratorio del amigo y que ustedes podrían consultar la tabla del amigo, que era otro usuario? Entonces, en su consulta select, ustedes tenían que utilizar el nombre del esquema. De repente puede ser tedioso tener que estar escribiendo los nombres de esquema. ¿Ok? Entonces, para evitar tener que escribir el esquema y la tabla, pues utilizo un sinónimo. Por ejemplo, aquí le puedo poner el sinónimo emp y ya con esto me evito poner el esquema. ¿Ok? En una base distribuida también aplica porque, por ejemplo, puedo poner algo así. Select asterisco from empleado, pero le pongo arroba link 1. Esta sintaxis de poner arroba, ¿qué significa? Estoy indicando al manejador que quiero consultar los datos de la tabla empleado, pero esa tabla empleado no está en el server, sino está en un server remoto. ¿Y cómo accedo a ella? A través de una liga. Las ligas son objetos que también se crean en la base de datos, pero me apuntan a un servidor remoto. Aquí va a haber una tabla empleado, ¿ok? Y entonces, si tengo los permisos adecuados, puedo leer su contenido. Entonces, se utiliza esta sintaxis, arroba y el nombre de la liga. Entonces, también, para no tener que estar escribiendo todo esto, puedo agregarle un sinónimo que también se llame emp. Entonces, de tal manera que si hago select asterisco from emp, sería equivalente a poner todo esto. ¿Ok? Entonces, ese es otro uso de los sinónimos. Acá en el chat me dicen, por ejemplo, en la práctica 8, si usaba sys, tenía que hacer referencia al esquema de cuentas para ver sus tablas. Sí, por ejemplo, pones el nombre de tu usuario, punto cuentas, si haces la consulta desde el usuario sys. Tienes que poner el nombre del usuario, el esquema y luego la tabla. Eso cuando lo haces desde el usuario sys. Si tú no quisieras usar todo eso, podrías crearle un sinónimo a la tabla y utilizas pues una cadena más corta. ¿Ok? Bueno, ahora hay sinónimos públicos y sinónimos privados. ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo indica, aquí hay un error que creo que ya me lo hicieron, ya me lo mandaron por correo. Esto no existe, eso está mal. Si quiero crear un sinónimo privado, simplemente omito la palabra public. ¿Ok? Entonces, exacto, solamente pongo la palabra synonym sin poner el private. ¿Ok? La diferencia entre un privado y un público es que el privado solamente va a ser visible para el usuario que lo crea. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál sería el escenario? Un mismo usuario tiene sus propias tablas y puede crear un sinónimo para poder hacer referencia a la misma tabla, ya sea empleando el sinónimo o la tabla directa. Puede darse el caso, aunque lo más común es que los sinónimos sean públicos, o sea que significa que todos los usuarios puedan emplearlo, no nada más el dueño, sino que todos los usuarios puedan utilizarlo. En la base de datos hay muchos sinónimos públicos, que significa que cualquier usuario puede utilizarlo, por eso es público. ¿Ok? Listo. Entonces vamos con los ejercicios y no hay más. Con esto terminaríamos ya este primer PDF. ¿Ok? El día de mañana empezaríamos con el tema 8 y a más tardar el día viernes terminamos con el tema 8. ¿Ok? Entre jueves y viernes es segurito que acabemos el tema 8. Y recuerden que el tercer parcial llega hasta el tema 8. Entonces, ya se acerca también el tercer parcial. Entonces, yo creo que el viernes platicamos cuándo hacemos el tercer parcial. ¿Ok? Que también recuerden, estamos prácticamente a un mes de acabar el semestre. O sea, ya esto ya se acabó. Estamos ya entrando a fin de semestre ya. ¿Ok? Son 4 parciales. Acuérdense que desde inicio de semestre dijimos que son 4 parciales. ¿Ok?
aún no pasa el susto del segundo. Dice, pues, qué les digo? ¿Se acuerdan que les platiqué como recorrimos demasiado el segundo parcial? Pues casi lo pegamos con el tercero. ¿Ok? Debimos haber hecho el examen antes de salir de vacaciones, pero bueno. ¿Ok? Entonces, el viernes platicamos cuándo es la tercera fiesta. Ok, para este tercer parcial hay que resolver hasta la práctica 9 para que no tenga ningún problema. Fíjense que algo pasa, algo curioso pasa, sobre todo en estos semestres en línea, que también en presencial, pero bueno, se está dando más en semestres en línea. Que sacan 10 en sus prácticas, les va muy bien en las prácticas y en el examen les va mal. ¿Por qué creen que pasa eso? Básicamente la respuesta es porque las prácticas no las hicieron como debieron haber sido. Una de dos, o alguien se las pasó, o a lo mejor el compañero con el que estaban en equipo, su compañero hizo casi todo y ustedes hicieron muy poco. Entonces, si hacen eso, tienen un alto riesgo que en el examen no les vaya bien. Aquí la clave para que hagan un buen examen, y a lo mejor ustedes ya lo comprobaron, ¿no? Compararon la complejidad de los modelos que hicieron en sus prácticas contra la que vino en el examen. Si sus prácticas las hicieron bien, como se debe, yo les aseguro que el segundo parcial fue una vacilada. ¿O me equivoco? Comparen el ejercicio del parcial contra los ejercicios que hicieron en las prácticas, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta como si las prácticas las hacen bien, el examen no es una vacilada. Lo mismo va a pasar con el tercero y cuarto parcial. Si las prácticas las entienden bien, ¿ok? Entonces requieren más tiempo. Ahí es una cuestión un poco de administración. Ahora, siendo honestos, les di el tiempo que ustedes quisieron, realmente. A nadie le he quitado una sola décima por haber entregado tarde sus ejercicios. ¿Ok? ¿No? Si ustedes analizan, les di el tiempo que ustedes quisieron. Yo no corté en los ejercicios hasta que el último entregó. Creo que eran como, ¿qué? 9:30, no sé qué horas. ¿No? Digo, obviamente se tienen que apurar, pero realmente ni les restringo el tiempo realmente. ¿Ok? Pero bueno. No, en Classroom no. En Classroom dice aquí que que aunque se termine el tiempo no se cierra, ¿no? El examen yo lo tengo que cerrar manualmente. Hasta que yo agarro y en el formulario le pongo ya no aceptar respuestas. Obviamente en Classroom me dice, ¿no? Este alumno lo entregó con ciertos minutos de retraso, pero no pasa nada, ¿ok? Yo de lo que llevo dando clases en línea, jamás le he quitado una sola décima a un alumno porque haya entregado algo fuera de tiempo. Nunca. Ustedes solitos ahora sí que se excluyen, ¿no? Y acuérdense que les he comentado, tanto en quizzes con examen, no pasa nada si se tardan un poco más de tiempo, ¿ok? Si no, Classroom no cierra, no les impide, ni los formularios tampoco. O sea, si el ejercicio dice se entrega a las 7:20, les he comentado, ese es un tiempo recomendado. Ustedes saben cómo administran sus tiempos, ¿ok? Pero a veces les digo, son 7:20. ¿Saben qué? Tengo mi audio hasta el mínimo. No sé si alguien ha estado hablando. ¿Alguien ha estado hablando? Porque no los escuchaba y no me había dado cuenta. Espero que nadie me haya comentado algo así en su micrófono porque tiene el volumen hasta abajo. Pero bueno, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Ok. Entonces sí, eso es con los tiempos. O sea, no son tiempos así estrictos. ¿Vale? Por eso luego dan las 9:30 y todavía algunos están. ¿Se acuerdan que ese día le hice una pausa cuando acabó el segundo parcial y los dejé? Bueno, regresé como a las 9:30, digo, no, sí, como a las 9:30 a la clase de laboratorio y todavía hasta esa hora, hasta como a las 9:30 casi cerré las preguntas. Pero bueno.
Ok, entonces vamos con la serie. Vamos a apurarnos. Voy a abrir la serie. Entonces vamos a ver el ejemplo de los índices. Rápidamente voy a hacerlo para que ustedes también lo puedan replicar después. Ok. Entonces dice aquí, índices. Vamos a crear estas tablas, pero ahora nos piden estos requerimientos. Fíjense, la combinación salón, sección, número. Salón, sección, número de asiento debe ser única para cada cliente que compró un boleto. Tiene sentido, ¿no? Un boleto, la combinación sección, salón, sección y número de asiento debería ser única, ¿no? No debería de haber dos boletos que tengan la misma combinación, ¿no? ¿Qué tipo de índice entonces aquí tendríamos que crear para validar esta regla? Ok, un tipo de índice unique, pero aparte de que sea unique, ¿qué otro requisito? Porque dice la combinación salón, sección, número de asiento. Y compuesto, muy bien. Entonces tendría que ser unique y compuesto. Luego dice, se desea que al hacer búsquedas de los boletos que compra cada cliente sea lo más eficiente posible. Quiero hacer búsquedas de los boletos que compra un cliente. O sea, yo tengo los datos del nombre del cliente o los datos del cliente y quiero hacer las búsquedas hacia boleto. Para hacer búsquedas entre las ambas tablas necesito que hacer operaciones de tipo join. Y si quiero que estos joins se hagan lo más eficiente posible, ¿qué columna me convendría indexar? ¿Qué columna me convendría indexar cuando tengo un join que quiero optimizar? La PK, o sea, voy a agregarle un índice a la PK. Esa es buena pregunta. Voy a agregar un índice para la PK, más bien para la FK. Sería cliente ID en la tabla boleto. ¿Por qué no tiene sentido? No es correcto decir voy a indexar la PK. ¿Quién me dice? ¿Por qué no es correcto decir voy a indexar la PK? Pues porque ya está indexada. Acuérdense que cuando se le pone el constraint de primary key, un índice va implícito. Ok, exacto. Ok. Bueno, luego dice, eh, se desea hacer adicionalmente búsquedas por el nombre del cliente. Y aquí el problema es justamente el de que algunos están en minúsculas y en otros en mayúsculas. Entonces, ¿qué nos convendría hacer con el campo nombre del cliente? Si quiero hacer búsquedas que sean insensibles a mayúsculas o minúsculas, un índice basado en funciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a crear estas tablas con sus respectivos índices. Entonces, me voy a salir aquí como Oracle. Me voy a cambiar aquí. Aquí voy a crear el spool. Entonces, SQL Plus. Con nuestro usuario de este tema todavía es el 0507. Ok. Entonces, primero que nada voy a crear las tablas. Voy a crear rápidamente las tablas. Bueno, dejen creo el spool. Ok. Yo espero que ya en el tema nuevo ustedes participen. Ya nos estamos emparejando un poco. Estamos a 26. Ok. El objetivo es llegar al tema 9 un mes antes de salir del semestre. Necesito un mes completito para ver tema 9 y tema 10. Entonces, justamente estamos en esta semana se cumpliría pues, casi un mes, ¿no? Para terminar semestre. Entonces, necesito terminar el viernes el tema 8 para ir más o menos ya a la par del temario. ¿Ok? El tema 8 es cortito, entonces realmente yo creo que sí alcanzamos el objetivo. Bueno, entonces voy a crear la tabla, ¿no? Create
create table, salón, abro paréntesis. Recuerden cualquier cosa que ustedes no entiendan, me dicen. Salón ID y va a ser que number de 10,0. Voy a agregarle de una vez su constraint. Constraint salón PK, nombre del constraint. Y va a ser que primary key. Y hasta aquí, ¿no? Nada más tiene esa columna. Ok. Vamos con cliente. Create table cliente. Abro paréntesis. Cliente ID. Que es que number de 10,0. De una vez le ponemos su constraint de llave primaria. Constraint. Aquí sería cliente PK y le ponemos primary key. Y tiene el nombre que sería nombre varchar 2 de 40 not null. Y me parece que es todo, ¿no? Cierro paréntesis, creamos la tabla. ¿Ok? Y luego boleto. Create table boleto. Ponemos boleto ID. Number de 10,0. De una vez constraint, boleto PK, primary key. Luego sería quién, número de asiento, que en este caso es un number de 5,0, not null. Luego, sección, que es un varchar 2 de 5, not null. Luego, salón ID, que es una llave foránea, salón ID, not null. Constraint, vean que estoy omitiendo el tipo de dato, que lo voy a obtener de la referencia. Constraint, aquí sería, ¿qué nombre? El nombre de la tabla, que es boleto. Luego sería, ¿qué? Salón ID, -FK. Referencias a salón. Salón ID. Avísenme si me equivoco en algo. Y cliente ID, que también es foránea. Cliente ID, not null. Constraint, aquí sería boleto. Cliente ID, FK. Referencias, aquí sería boleto. No es cierto. Cliente, ¿verdad? Cliente con cliente ID. Y me parece que es todo. Cerramos. Creamos la tabla. ¿Vale? Ya tenemos las 3 tablas. Ya casi se nos acaba la clase. Entonces, vamos a crear el primer índice, que sería el compuesto. De acuerdo a lo que platicamos ahorita en la teoría, es un índice compuesto. Entonces voy a crear aquí que create. El índice compuesto se vería más o menos así. Create index. Pero como es de ser de tipo unique, ¿qué debo de ponerle? Create unique index. ¿Cómo le pondríamos a este índice? Boleto. Guión bajo, pues aquí como son varios atributos, podríamos ponerle salón, sección y num asiento. Ya se quedó muy largo, ¿no? El nombre. Vamos a poner tal vez salón, sección
y asiento, vamos a ponerle así. Y debe ser, de acuerdo a la convención que dijimos, unique index, ¿ok? On, y ponemos la tabla que es boleto, ¿ok? Ahora, ¿quién me dice cuál sería el orden recomendable para poner aquí las columnas? ¿En qué orden sería la correcto? ¿Quién va primero? ¿Quién va después? Primero, identifiquemos las columnas. ¿Qué columnas de boleto van a ir aquí en este índice? ¿Qué columnas voy a involucrar en el índice? Corran, corran porque se acaba la clase. Salón ID, sección y número de asiento. Ahora, de esas tres columnas, ¿quién creen que debería de ir primero? Recuerden que la columna que pongo aquí primero es la columna que siempre debería de utilizarse en las consultas. Y la otra es que de preferencia hay que tratar de que la primer columna o el orden pongamos las columnas que tienden a ser unique. ¿Quién de las tres columnas tendería a ser unique? ¿El salón, la sección o el número de asiento? ¿O cuál es la que tendría menos valores duplicados? El número de asiento. El número de asiento. Ahora, si yo pongo número de asiento, quiero decir que, pues, y tiene sentido, ¿no? Cuando quiero buscar un asiento de un cliente, de un boleto, pues normalmente lo primero con lo que buscamos es con el número de asiento, ¿no? ¿Qué número de asiento tiene, no? Cuando nos hacemos una búsqueda de algún lugar. Entonces, si pongo número de asiento, quiere decir que siempre debo utilizarla en las búsquedas. Es correcto. ¿Cuál podría ser el siguiente? ¿La sección o el salón ID? ¿Quién seguiría? ¿Quién tendría menos duplicados? ¿Sección o salón ID? La sección, muy bien, porque puede haber varias secciones en un mismo salón, ¿no? El salón casi va a ser el mismo para todos. Entonces pongo salón ID al final. ¿Ok? Entonces así se vería nuestro índice. ¿Vale? Y ya está. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Ya se nos acabó la clase. Y el día de jueves terminamos con los demás ejercicios. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Nada? Bien. Entonces, si no hay más, nos vemos el jueves. Bonito día, cuídense. Empiecen a repasar porque acuérdense que ya viene tercer parcial. Participación por seguirme. A ver, les voy a pedir que me manden sus spools, para que comprobar, Vamos a poner las participaciones. No, me equivoqué, están en esta. No, a ver, déjenme paso esto para acá. Vamos a ponerlo aquí. No, mejor para acá porque si no, no los veo. Aquí. Ya los que se tengan que retirar, nos vemos el jueves. Me quedo con los que les voy a poner su participación. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Cuídense, nos vemos el jueves. Sería, ¿quién va a participar? Josmar Ernesto. Ok. Y Suriel. Bueno, a ver, esperen. Josmar. Ernesto. Ernesto. Ok. Rodrigo.
Rodrigo Jiménez. Ajá. Ricardo. Ahora resulta que todo el grupo, ¿no? Ricardo. Uy, oigan, ya voy a quitar esa regla porque no me conviene. Y además, fue muy poquito, ¿no? No, debía haberles, bueno, ya ni modo. Además no se la merecen, no participan como deben. Suriel. Suriel no te la he puesto, ¿verdad? No, creo que no, profe. Ok. Y David. David Calderón. Sí. ¿Alguien más? ¿Me faltó? No, creo que ya, ¿verdad? Ok. Bueno, nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Buen día.